Cacalomacán, Estado de México. Gracias compañero. Hola, buenas tardes. Yo voy a hablar sobre la concepción de la muerte y los ritos funerarios en la localidad de Cacalomacán, Estado de México. Yo resido de ahí, de Cacalomacán. Para mí, bueno, considero que la fascinación de la idea del ser humano donde posee una visión para todo, en este caso que es la muerte, yo lo considero como una cuestión filosófica por la que pasa en la psique del hombre, donde la vida en la tierra para diversas culturas, esto significa vivir con sufrimiento o felicidad, ¿no? O llegar al nirvana, como lo describiría la religión budista, ¿no? Liberarse de las reencarnaciones y poseer la felicidad permanente. La muerte, como tal, en la era arcaica no tenía un concepto como tal, por lo que se hablaba de ella como un sueño o de un viaje o de un nacimiento. Bueno, yo lo considero como un tabú porque no se habla demasiado de esto. Tenemos presente a la muerte, pero no, como les digo, no nos ponemos a pensar, no hablamos mucho de ello, ¿no? Y bueno, se puede reconocer que el muerto ya no es un vivo ordinario, puesto que es transportado según ritos especiales, enterrado o quemado, ¿no? Existe una conciencia realista de la muerte, más no la conciencia de la esencia de la muerte, ¿no? Lo que comentaba, que tenemos la conciencia de que vamos a morir, ¿no? Tenemos esa idea de que todos vamos a pasar a trascender, pero no como tal la esencia. Para esto, San Bernardino de Sahagún nos detalla con los antepasados que la gente que moría se iba a tres partes, ¿no? Una de ellas que es perdón. Bueno, uno de ellos, pues, nos íbamos a lo que nos encontramos, que se considera como el infierno, donde se encuentra Mictlantecutli. Es ahí donde iban las ánimas, ¿no? Esas personas que morían, morían por una enfermedad u otra cuestión, ¿no? Para esta concepción, con los antepasados, algunos menciona que la gente, ya cuando moría, había viejitos que cortar papeles, así se les llamaba. Preparaban estos papeles y los envolvían con el muerto, ¿no? Para que cuando el ánima traspasara al Mictlán, pudiera llevar estos papeles a Mictlantecutli. Antes de eso, el ánima tenía que cruzar un río, y para cruzar el río lo traspasaba un perro de color bermejo, porque el de color blanco, él decía que se iba a ensuciar, ¿no? No lo podía pasar. Y el perro de color negro tampoco podía traspasar el río, pasar el río, porque se podía perder, ¿no? Y para esto tenía que ser un perro de color bermejo, como el color cafecito, ¿no? Era ideal para pasar el río. Ya cuando pasaba el ánima el río, iba con Mictlantecutli y le daba esos papeles junto con demás joyas que se le daban, ¿no? El rito funerario que realizaban, de esto de los viejos de cortar papeles, hacían, ya, ¿no? Lo que se ataban los papeles y para el oficio del difunto, ¿no? Y Dios mío. Permítame. Cuando moría alguien de la, ¿cómo se dice? Un rey tlatoani, a él se le hacía como un rito especial. También se enterraban a los esclavos para que siguieran sirviendo a la otra vida, ¿no? No, todavía no. Yo la investigación la realicé en Cacalomacán. Bueno, la investigación que hice en Cacalomacán, yo quería saber qué concepción tenían sobre la muerte,
y ahí, no sé, lo que hay ahí es más el catolicismo y la concepción que tiene la gente ahí. Yo le hice esta entrevista a la gente mayor, una de ellas mi bisabuela, la única bisabuela que tengo, tiene 95 años, y fue difícil realizarla porque apenas oye, ¿no? Y las preguntas no me las malentendía o algo, y lo único que me decía era, pues mira, cuando morimos, pues vamos al cielo porque así Dios lo quiere. Y si te portas mal, te vas al infierno. Y ya fue lo único que me decían, ¿no? Porque no me escuchaba bien y yo, por más que le preguntaba, me decía lo mismo, vamos al cielo, porque así Dios Todopoderoso es como lo pide, ¿no? Y entonces tuve que recurrir a otra persona, muy amiga de mi mamá, es la señora Anita de Hoyos. Ella tiene 85 años y con ella fue más fácil e interesante, porque lo que ella me explicaba era que, como lo dice Sagún, ¿no? El infierno se encuentra aquí. Ella me dice que el infierno lo creamos nosotros mismos con las acciones que realizamos. Cuando nos preguntamos o hacemos algo mal, ¿por qué hice esto? ¿O por qué me va mal? Nosotros mismos creamos el infierno por atormentarnos, ¿no? Y yo le pregunté que a dónde creía ella que iría, ¿no? O sea, el alma a dónde va. Y ella me dice que, bueno, le pregunté del cielo, de la idea del cielo, y ella me dice que sí es posible ir al cielo, también con las acciones y el pensamiento, si te portas bien, le decía eso, y pedirle a Dios para ir al cielo. Y para los ritos funerarios, como en Cacalomacán se ve más el catolicismo, pues se ven 3 distintos movimientos, que es la vigilia, que es velar al muerto, ¿no? Toda la noche, rezar, dar el pan y el café, ¿no? La misa, que se realiza el tercer día, y el enterramiento, cuando ya se acompaña al difunto y a los demás, ¿no? Y después del enterramiento, pues muchos nos hemos dado cuenta que nos vamos a comer, ¿no? A la casa. Pero yo no considero eso, que uno que está pasando el duelo no tiene que dar que la comida y todo eso, porque está pasando por algo muy feo. Y para mí, pienso que cuando alguien fallece, no me gustaría ayudar de comer y todo eso. Sería ideal que la gente llegara y te apoyara, ¿no? Que llegue, oye, te traje un pastel o te traje comida, ¿no? Lo siento, lamento por lo que has estado pasando. Y es más sano, ¿no? Más humano, para que la persona que está pasando el duelo no se sienta más mal. O sea, acaba de perder un ser querido, luego tiene que dar de comer y es terrible todo eso. Pues sí, sería todo. Bueno, proseguimos con el tema Rito de los Angelitos de Jennifer América Martínez Gómez. Buenas tardes, compañeros. Bueno, yo les voy a hablar del Rito de los Angelitos, que se realizan en Marinalco, Estado de México. Bueno, esta costumbre va aunado a la época prehispánica. En la época prehispánica se sacrificaban a los niños ante el dios Tlaloc. ¿Esto para qué? Para que hubiera lluvia y rindiera frutos sus tierras. Aparte existía otra diosa y igual se le ofrecían los niños. Estos niños eran elegidos conforme, con una característica. Debían cumplir con 2 remolinos en su cabeza, y esos eran los elegidos. Igual mismo los niños lactantes. En camino a ello, designaban 2 montes. Estos los denominaban
Tepexingo y Tepepulco. En camino a ellos, bueno, los vestían con ropas, bueno, atuendos blancos y les designaban alas. Estas alas las hacían de pieles de animales. En camino a ellos, las personas que acompañaban tocaban música de flauta o trompetas. Llegando ahí al monte, hacían una oración. En esa oración se los ofrecían al dios Totec. Después, para asimismo untarles aceites en sus rostros. Y ya después les sacaban el corazón para rendirle fruto a la diosa de las tierras. En ocasiones los niños, la gente los cocían y asimismo se los comían en ocasiones. Y ya, o si no, en las gradas de lo más alto los dejaban caer hasta deshacerse sus cuerpos. Ya después, en la época de la colonia, existe una época en donde retratan a los niños. Estos retratos se llaman foto post-mortem, que consistía en colocar a los niños en forma vertical o en forma de como si estuvieran durmiendo. Esto se vio mucho porque había muchas epidemias y por lo mismo morían los niños y se vio mucho de moda. Ya después, a los niños en sus ritos funerarios los vestían conforme a un santo patrono. Igual se los encargaban al santo patrono. Y bueno, por otro lado, en Malinalco ya se hace, bueno, cuando muere el niño, van desde los lactantes hasta tienen un límite de tener 5 años. A los niños de 5 años los colocan sobre una mesa los colocan sobre la mesa, y sobre esa mesa, bueno, pues su ataúd debe de ir de blanco. En ese ataúd, sobre los costados, les colocan unos arcos. Esos arcos van hechos de ramas del árbol de la granada roja. Esas varas van en arcos y van decoradas de papel china. Si se trata de niña, pues va de blanco con rosa, y si se trata de niño, pues va de azul. En los velorios, pues están acostumbrados a hacer juegos. ¿Esto para qué? Para que los padres no sufran no sientan tanto el dolor en la pérdida del hijo. Y realizan juegos como la botella, o un juego muy usado que se llama el juego de Martín Tirulero. Esta canción, va acompañada de una canción y así se la pasa toda la noche. Durante el rito se les avisa igual si está bautizado el niño, pues se le avisa a los papás, a los padrinos. Los padrinos deben de hacerse de cargo de los gastos del funeral, mientras las demás personas pues igual se incluyen ante los juegos. Igual no debe de haber rezos porque pues se trata de un niño que no tuvo pecados. Entonces las demás personas colaboran o llevan
no sé, arroz o algo, arroz, frijol, azúcar, para que se dé al otro día del entierro. Durante el entierro están acostumbrados a los que son solteros van vestidos de blanco y los demás pues como sea. Ya después y ya después durante el funeral pues las personas van cantando una canción que se llama Te vas, ángel mío. Y también se toca música de violín, y ya llegando al panteón pues lo sepultan y lo llevan entre la mesa en el que fue velado. Después lo entierran y pues ya para esto pues ya se le da de comer a la gente que va, se le da lo típico, arroz, frijoles y nopales. Y para los señores grandes que fueron a acompañar para excavar la fosa, pues se les da el tradicional pulque. Finalizando con eso, pues a los 9, obviamente no se le hacen rosarios al niño porque pues no fue juzgado de nadie, pues es un angelito para ellos. Entonces esperan 9 días, y en esos 9 días los padrinos de bautizo compran la cruz, y la cruz igual, si es pintada y la cruz, es igual, la compran y es pintada de, si es niña, de rosa, y si es niño, de azul. Y bueno, eso sería. Ahora damos paso a un tema muy interesante desde una perspectiva antropológica que se titula El sueño y la alucinación, una perspectiva mexica de la comparación de la actualidad del pueblo de Maninal, por Jonathan Smith Delgado Molina. Gracias. Pues bien, como bien se hace mención, es a través del sueño, ¿no? Pero ¿por qué el sueño? Si hasta cierto punto es algo tan común, tan cotidiano, que lo vivimos diario, ¿no? Ya nosotros no le damos una interpretación trascendental como debería de ser, pero en la antigüedad los antiguos prehispánicos tienen esa concepción del sueño, no solamente como un sueño, valga la redundancia, sino como algo de cierta manera metafísico. ¿Por qué? Porque era la forma donde el alma se externaba del ser para poder pasar a un segundo plano metafísico y así poder hablar con los dioses o con los muertos. Bien se sabe que bien se tiene conocido que no cualquiera podía tener este conocimiento, ¿no? Varias de las personas que estaban en este aspecto de lo que es el sueño eran sacerdotes con ese tipo de habilidad, que en realidad más que habilidad era un don que se tenía al momento de nacer. Ese momento o ese don se conceptualiza como esa lucidez de los sueños, y no solamente la lucidez, sino que podían de tal manera externar su alma y controlar dichos sueños. Una de las leyendas más utilizadas o de los mitos más conocidos es el asentamiento de Tenochtitlan, ¿no? Que derivado de un sueño, el grupo, creo que son los aztecas, no recuerdo muy bien, se asienta en lo que es Tenochtitlan, derivado gracias a un sueño que pasó a través de un sacerdote, y pues está la asentación de Tenochtitlan, ¿no? Pero bien, Mercedes de la Garza escribe un libro que se llama El sueño y el éxtasis, donde hace una proposición de que los sueños pueden ser conscientes y de manera inconsciente. Los sueños inconscientes, o la externación del alma, como ella lo menciona, es a través de un orgasmo, un susto, o a través de... Sí, el orgasmo, no sé, ¿no? Pero bueno, ese no es el fin de la plática.
donde el cuerpo se externaba del alma gracias hacia eso, y solamente los sacerdotes podían controlar dicha situación o podían ayudar de cierta manera como guías. Hago la comparativa con el pueblo de Malinalco porque la perspectiva mesoamericana eran sacerdotes, pero hoy en día se le conoce más como brujos, guías o chamanes como ustedes le quieran llamar, se pueden llamar de la misma manera, donde hacen las mismas donde tienen las mismas características, pero tienen un desarrollo de diferente manera. Por ejemplo, lo que hablaba sobre la externación del alma de manera inconsciente, ¿no? El guía de la actualidad tiene esa orientación, esa vocación, ese don para guiarnos. Hay un pueblo cerca de la comunidad donde yo vivo, es San Pedro Tlanisco, donde se da mucho el hongo alucinógeno. Hago mención del hongo alucinógeno porque es propenso para el mismo tema de la alucinación. Pero ahí, con el hongo alucinógeno se encuentra un guía al momento de consumirlos. Y ese guía, irónicamente, no quiero decir que te guía, ¿no? Pero va retomando tus caminos para que tú tengas esa alucinación, ese trance, de cierta manera. Y en caso de que tengas un mal viaje o una mala alucinación, es el encargado de guiarte hacia el buen sentir, hacia el buen pensar y hacia ese buen sentido. Sabemos que, y como hace rato hacía mención un compañero de las plantas medicinales, las plantas alucinógenas, ¿no? Los sueños no solamente se tienen a través de lo que es el dormir, ¿no? La etapa REM del sueño. Los sacerdotes o personas con esta habilidad podían lograrlo a través de plantas o de algunos aspectos psicotrópicos donde... perdón, se me salió eso. Donde al momento del consumo podían hacerlo de manera consciente. Bien se sabía que en este tipo de sacerdotes era para el bienestar del mismo pueblo o para la concepción de la misma comunidad. Por eso hacía el planteamiento al principio, ¿no? O sea, pero ¿por qué el sueño? Ya no se ve de tal manera. En la antigüedad era tan propenso el sueño que hacía una representación social que trascendía no solamente individualmente, sino grupalmente. Hoy en día el sueño lo tomamos como algo normal, como algo cotidiano. Pero bien, regreso al tema de los alucinógenos. Antes, los antiguos sacerdotes utilizaban lo que es el hongo, lo que es el peyote, hasta el tabaco para hacer ceremonias con respecto a lo que es el sueño, ¿no? Ya hacía el comentario sobre la leyenda o el mito de la Tenochtitlan, o los mitos más conocidos del Nahual, donde el sacerdote, o en este caso chamán o brujo, ingestan este tipo de plantas o de psicotrópicos para externar su alma y transformarlo en un Nahual, para así, la manera de lo que ellos quieren buscar es, sabemos que existe en este ámbito la concepción del bien y el mal, ¿no? En la actualidad, en aquellos tiempos pues no era tanto el bien y el mal, sino que simplemente era algo difuso en ese aspecto. También Sagún hace mención de la utilización de los hongos alucinógenos, perdón. Se puede entender más bien en la cita que él también tuvo la oportunidad de probar los hongos alucinógenos, ¿no? Describe un sabor amargo, que después no te puedes comer más de 3 porque si no pierdes la cabeza, y los que no están controlados o no saben controlar dicha sensación se matan a golpes, ¿no? Y estamos diciendo que en la antigüedad los antiguos prehispánicos eran un grupo selecto que podían consumir ciertas cosas, ¿no? Obtenían información, ese grupo de personas. Mercedes de la Garza también hace algo importante, que no solamente debemos tener esa concepción del sueño, por eso hago referencia al sueño y la alucinación, porque en cierto punto los dos se complementan, porque no solamente es el sueño, sino que también la alucinación pertenece al sueño, trasciende más allá a esas características físicas y se vuelve de relevancia en nuestro aspecto cotidiano. Bueno, también sabemos, Freud hizo la interpretación de los sueños, ¿no? Pero más derivado hacia lo sexual. Pero bueno, aquí lo que tomo la referencia son las características que tenían ese grupo de individuos que se llamaban sacerdotes o chamanes, con las características de los brujos de la actualidad, ¿no? Hay algunas características que no se han perdido, como
la transferencia de información. La transferencia de información solamente se le da a un grupo determinado y con ciertas características como el don. Hacíamos mención, perdón, se me olvidó el nombre de la chica, pero a la partera que le cayó el rayo, ¿no? Son personas específicas que pueden ser partícipes en esta opción. Pero en el ámbito de la alucinación también se ve una derivada, ¿no? Porque existe un cambio, como bien se sabe, ¿no? La evolución cultural tiene diferentes aspectos en esta ocasión. Las características, por así decirlo, siguen siendo las mismas, pero con diferentes detalles. Tuvo que acoplarse a lo que es la actualidad. De información de un informante clave que prefiere permanecer anónimo, él, en vez de utilizar hongos alucinógenos o utilizar peyote, en realidad utiliza la marihuana. Pero la derivada de esto es que no es la interpretación de su sueño para los demás, sino que la interpretación de los sueños de alguien más para lo que quiere que signifique, ¿no? Todo está en la predisposición de la persona, y son algunos rasgos en los que existió ese cambio de lo prehispánico al actual, y creo que sería todo. A continuación procedemos con el tema Procesos de Guerra en Mesoamérica por Juan Antonio Escobar Durán. Bien, buenas tardes a los compañeros, a los maestros aquí presentes. Así que en este tema de procesos de guerra en Mesoamérica me voy a enfocar más en el occidente, lo que fue el poderío militar de los purépechas. Como sabemos, el hombre es un ser racional, es decir, está consciente de su comportamiento en el mundo. Es capaz de sentir, tiene emociones, sentimientos, y esto lo simboliza y lo plasma en su entorno. Y entre todos estos aspectos del ser humano, uno de los aspectos que provoca grandes fenómenos sociales es el aspecto bélico, es decir, la acción de disputar, de pelear o de luchar por algo, por alguna cosa o por alguien, ¿no? Así que en este trabajo voy a hablar un poco sobre el militarismo y estos conflictos en el posclásico. Bien, mis motivos. Para empezar, mis dos abuelas, bueno, tanto mi abuela paterna como mi abuela materna son de Michoacán. Entonces yo ya desde niño había escuchado muchos de estos relatos de que la gente de Michoacán es muy fuerte de carácter, que son muy aguerridos, muy luchones. Lo típico que escuchas de que en Michoacán nadie se raja y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, con base a esto, y empecé a leer el libro de El pasado indígena de López Austin, y así que me surgieron dos atenuantes. La primera, que los purépechas tenían una estructura militar muy poderosa, y lo segundo que encontré en todo esto es que el portentoso imperio mexica jamás pudo derrocar o derrotar a los purépechas. Así surgió mi pregunta de investigación: ¿cuál fue la razón por la que los purépechas alcanzaron tal dominio? Y bueno, lo primero, ¿no? Creo que la redundancia. ¿Quiénes eran los purépechas? Fue una cultura que floreció alrededor del 900 después de Cristo, principalmente en lo que hoy es el estado de Michoacán. Tenían una organización política jerárquica, eran muy buenos decoradores de plumas de colibrís. Esto es característico de los purépechas, ya que sus artesanías son muy coloridas, muy vistosas. Como varios grupos de Mesoamérica, o prácticamente todos, eran agricultores, cazaban y por supuesto pescaban en las aquel entonces claras aguas del lago de Pátzcuaro. Tal vez por esto los mexicas los llamaron michihuaques, que quiere decir los que tienen peces, porque tenían muchos charales y peces blancos, y ahí se deriva el nombre de Michoacán. Bien. A inicios del posclásico no existía un estado tarasco como tal, sino que en la zona lacustre de Michoacán, en lo que es alrededor del lago de Pátzcuaro, había muchos grupos, los tecos, los huacusechas, y ya desde aquel entonces estos grupos vivían en constantes disputas. O sea, era un ambiente común de constantes peleas, de enfrentamientos entre ellos, hasta que por allá a finales del siglo XIV, principios del siglo XV, apareció un personaje llamado Tariacuri, uno de estos líderes míticos, ¿no? De esos personajes leyendas que convocó a todos estos pueblos a una enorme empresa de conquistas, y así fue como todos estos pueblos se unificaron y formaron ya lo que vendría siendo un estado tarasco.
Bueno, los purépechas se destacaron por su destreza en el manejo de las armas. Como les digo, a la hora de pelear eran muy habilidosos, muy capaces. Su máxima divinidad era el dios solar, como la mayoría de los pueblos de Mesoamérica, era Curicahueri, y todas sus batallas eran en nombre de él. Como les digo, eran los guerreros, digamos que lo que podemos recopilar de la gente eran guerreros feroces, valientes y aguerridos, ¿no? Que sometieron a muchos pueblos vecinos. Y aquí podemos ver en el mapa lo que fue el imperio purépecha de color verde, que abarca casi todo el estado de Michoacán, excepto por la costa, lo que vendría siendo una gran parte de Jalisco, el sur de Guanajuato, norte de Guerrero y el occidente del estado de México. Y también ahí está el imperio, en la comparación con el imperio mexica, ¿no? Bueno, y ya enfocándonos a esto de las batallas, ¿cuál fue el secreto de los purépechas? Como sabemos en la arqueología, lo que dan resultados los trabajos son hipótesis, ¿no? Nos dan hipótesis sobre algún tema y ya la hipótesis que sea más comprobada se toma como la más acercada a la realidad. Y así que muchos autores refieren que el secreto de los purépechas fue los metales, pues hacia el año 800 llegó al occidente lo que fue la metalurgia del cobre, del oro y de la plata. Y aunque varios pueblos de Mesoamérica también tenían metales, pero los purépechas fueron los únicos artesanos de los metales. O sea, crearon adornos, cobas de labranza, hachas, anzuelos, escoplos para la madera y puntas de proyectil para la caza y para la guerra. Ahí podemos ver cómo pues estaban cubiertos de metales, ¿no? Entonces esto hacía que cuando peleaban con los mexicas, estos dijeran, ¿qué tienen estos que no se mueren tan fácil, ¿no? Algo así, pero en realidad era su gran adorno para el ataque y para la defensa en cuanto al cobre. Bien, y ahora les hablaré un poco sobre las batallas entre el imperio purépecha y el azteca. Estas eran las dos grandes potencias del posclásico, eran los dos mayores pueblos en cuanto a control de territorio, y pues era inminente que como en Mesoamérica tenían unos planes, digámosle, expansionistas, buscar más pueblos para tributo, era evidente que estos dos pueblos sí tenían que enfrentar, ¿no? Particularmente cuando los mexicas llegaron a Occidente, vieron esta destreza de los purépechas en cuanto en la batalla. Si utilizamos términos actuales, tal vez un poco occidentalizados, podríamos decir que los purépechas tenían una forma de salvajismo a la hora de pelear, o sea, eran muy feroces. Las batallas, como les digo, eran muy sangrientas, pero estos conflictos continuaron por años, pero nunca hubo un virtual ganador porque los límites fronterizos de ambas culturas nunca se modificaron. Y aquí voy a lo importante de mi trabajo, analizar la concepción que los pueblos mesoamericanos tenían sobre las batallas. Es decir, ellos no tenían una concepción de las batallas como esa ambición capitalista que existe hoy en día, ¿no? Ellos veían más a las batallas como un acto ritual, es decir, la muerte no era un tema de miedo, ellos veían a la muerte como algo glorioso. Cuando morían, pasaban a una instancia más cercana a sus divinidades, entonces morir significaba algo de mucha glorificación. Y también por otro lado funciona como un ciclo ritual porque en los tiempos de más escasez de comida, las batallas funcionaban como un mecanismo homeostático porque pues se disminuía el índice demográfico de pobladores y pues la comida ya alcanzaba bien, ¿no? También los que eran capturados para sacrificios, las personas que se capturaban del otro grupo se ocupaban a los sacrificios, y los sacrificios más allá, si lo vemos desde el punto de vista antropológico, más allá de apaciguar a los dioses o algo así, lo que hacía es que causaban en ellos un bienestar personal que a la vez deliberaba en un bienestar de todo el pueblo. Bueno, ya por último quisiera mencionar que en vísperas de la conquista los purépechas dominaban entre 750,000 y 1,300,000 personas en todo su territorio, es una cantidad enorme, y básicamente esto se debió a como les digo, a su gran destreza en las batallas. Y es curioso, un dato interesante, que cuando llegan los españoles al occidente, los purépechas no oponen ninguna resistencia. Es decir, como los españoles habían derrocado al Imperio Azteca, el Imperio Azteca era muy odiado por todos los pueblos de Mesoamérica, entonces los purépechas vieron a los españoles como sus amigos y los dejaron entrar a su territorio sin ninguna restricción.
entre los españoles y purépechas hubo una aparente calma hasta que en 1530 llegó un conquistador español, Nuño de Guzmán, que mató al último rey de los purépechas, Tagazoan, saqueó todo el territorio y destruyó Tzintzuntzán, que era la capital, acabando así con el imperio purépecha. Bueno, ya para concluir quisiera recalcar eso de que analizar este tema nos permite observar y hacer una reflexión sobre el comportamiento de los seres humanos en cuanto al tema bélico, y ver que más allá de criticar a los pasados mesoamericanos y decir que eran muy violentos o algo así, analizar que sus batallas constituían un acto de glorificación y pues que era un acto ritual, un fenómeno simbólico para ellos muy, muy importante. Bueno, sería todo, gracias. Bueno, cerramos con el tema un análisis antropológico sobre la utilización del Chile en Mesoamérica por Paloma Meré, Torres Ramírez y Julio César Arellano. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Primero pues saludarlos, ¿no? Agradecer la participación y agradecer a los profesores que tienen a bien gestionar este espacio que nos permite dialogar otro tipo de situaciones y perspectivas, ¿no? Al arqueólogo Martín y a la profesora, la maestra Rebe, pues gracias, ¿no? por el espacio que nos dan. Bueno, esto es nada más como un recuento histórico de precisamente el manejo y uso de un elemento que constituyó o formó parte de la base de las culturas mesoamericanas, ¿no? Pues vamos a empezar. Bueno, es una colaboración de 3 compañeros, la compañera Alejandra, que anda ahorita por las costas yucatecas, no pudo venir, Paloma y un servidor, ¿no? Bueno, buenas tardes, compañeros. Como ya les dijo mi compañero, vamos a hacer un recuento histórico sobre la utilización del chile, pero también sobre su manipulación y la significación que tenía en Mesoamérica. Bueno, comencemos con un poco de la historia del Chile. Y bueno, como sabemos, tras la colonización llegaron otros alimentos, ¿no? Pero siempre en México ha existido una triada, ¿no?, de alimentos, que es el maíz, el chile, el frijol o el haba. Entonces, el chile ha prevalecido en todos estos tiempos, ¿no? Y creo que es muy importante que lo mencionemos y sus usos. Bueno, considerando que muchos de nuestros temas parten de la situación de la colonización o de la hispanidad para el caso de las culturas mesoamericanas, es que nosotros consideramos la importancia de resaltar uno de estos elementos, ¿no?, que muchas veces se obvian y que al menos desde la situación antropológica o esa autoridad pareciera ideológica que nos da el ser antropólogos o ser culturólogos, pues obviamos muchas cosas, ¿no?, que van a formar parte de la constitución de las diferentes culturas. Entonces, en esa prostitución que hemos hecho nosotros de la situación cultural o de lo cultural, dejamos pasar de largo elementos tan insignificantes pareciera, ¿no?, como lo es el uso del chile. Ya vimos que tiene un importante sustento histórico, al menos para ser considerado dentro de la base de la dieta mexicana, pero también en otros aspectos como es lo culinario, ¿no? Podemos ver que desde hace más de 500 años el chile ha sido sustento alimenticio de los mexicanos. Las diversas culturas prehispánicas, entre ellas la mexica, la teotihuacana y la zapoteca, inmortalizaron su imagen en códices y glifos hechos sobre piedra. Actualmente sigue siendo ingrediente primordial de las comidas mexicanas, estando presente hasta el 90% de sus platillos, ya sea de forma directa o bueno, con otras situaciones, ¿no? Si damos una vuelta por el Estado de México, vemos que diferentes grupos étnicos actualmente lo siguen utilizando. Tal vez la elaboración del chile atole, no sé si algunos de ustedes lo conozcan o ya lo hayan probado. El sende, por ejemplo, ¿no?, que eso también como tal, la bebida, el sende, únicamente es preparada y utilizada en periodos de fiesta, ¿no? Y eso como tal, pues damos cuenta de que va sumando a la identidad de estos pueblos originarios o pueblos indígenas, sentado pues en diversos elementos, ¿no?, como son estos que conforman parte de la dieta básica del mexicano. Bueno, por otro lado nos dice que el chile ha sido base nutrimental desde tiempos prehispánicos.
La evidencia más antigua hasta ahora encontrada de semillas en México se remite a la cueva de Coxcatlán, en región de Tehuacán, Puebla. Bueno, este trabajo les debo decir que fue realizado en Puebla y de ahí surgió esta idea, puesto que ahí, San Pablito, perdón, puesto que ahí se realizan ciertos ritos en torno al chile, ¿no? Y que se sigue utilizando para muchas cosas. Ahorita posteriormente les vamos a explicar, bueno, cómo es que se utiliza. En la diapositiva anterior pudieron ustedes apreciar algunas representaciones gráficas de lo que son la manipulación de estas semillas, ¿no? Es importante mencionar también que el chile, como el maíz, va a partir también de una cuestión mitológica y que va a representar pues la cosmovisión de estos pueblos, ¿no? Recuerden que para los mexicas pues somos hijos del maíz, ¿no? Que Quetzalcóatl se robó el maíz, tal, pues ya conocemos como esa parte. Pasa algo similar con el chile, ¿no? Que a pesar de no ser como tan reivindicado por las cuestiones teóricas, pues aquí damos cuenta de que en efecto pues lo es, ¿no? O tiene una importancia trascendental. Esto también nos lleva a pensar la situación tan compleja que lleva a los grupos originarios o a los pueblos indígenas mesoamericanos a generar manipulación de las plantas, ¿no? Lo que se conoce como la domesticación, que es un proceso arduo, difícil, entonces que no eran tan incivilizados como lo creyera la mentalidad occidental, ¿no? También cabe destacar que algunos códices hacen referencia a la importancia de este producto para diversas culturas prehispánicas, entre ellos el mendocino y el florentino, en los que se ilustra cómo se castigaba a los niños haciendo que aspiraran el humo de los chiles arrojados en fogatas, así como la referencia a la festividad mexica Huitozotli, en la que se ofrecían alimentos, entre ellos chile, a Chicomecoatl, la diosa de los mantenimientos. Acá hay que tener un poquito de cuidado porque recuerden que pues las deidades van a tener como diferentes significaciones y representaciones, ¿no? Entonces Chicomecoatl se traduce como 7 serpiente. En algunos casos para los zapotecos, por ejemplo, se representa con un cuerpo femenino y de la parte del torso emanan 7 cabezas de serpiente, ¿no? Ahorita les vamos a pasar una representación para el pueblo mexica, como es, y ahí están las ilustraciones. No, antes, perdón. No, antes. Gracias. Ahí está la representación gráfica de cómo se implementaba, ¿no? Para esta condición de la moralidad, cuando los niños no se portaban bien y demás, pues eran castigados. ¿De qué manera? Con esto, ¿no? Este tipo de elementos que ahora se lleva a pensar que influyen en la vida normativa de los pueblos mesoamericanos y que pese a que no tienen un sistema escrito normativo, pues se está viendo, ¿no? Cómo se regula mediante estas tradiciones, costumbres y usos y manipulación de estos diversos elementos. Siendo así, también recordemos que había un sistema tributario para aquellos pueblos que estaban a subordinación militar del Imperio Mexica, ¿no? En primera instancia. Entonces ese es un ejemplo de pues el pago tributario que se hacía, entre los que también destacaba la carga de Chile, ¿no? Es importante. Por otro lado, explicaba o yo hablaba acerca del ritual que se realiza en San Pablito, Pahuatlán, en Puebla, en donde se venera varios dioses agrícolas. Bueno, aquí nos narra un poquito acerca de cómo los campesinos cultivan esta planta. Recortan muñecos de papel china en color verde con alguna figura del espíritu. Arriba y abajo les ponen chiles. Posteriormente realizan una ceremonia con las semillas del chile con el fin de obtener buena cosecha. El brujo lleva las muñecas a una cueva donde las consagra al espíritu que debe proteger su cultivo. En esta ceremonia se reza y se canta en otomí, a la vez que salpica con los muñecos con sangre de pollo. A la mañana siguiente los campesinos llevan al muñequito en sus casas y los colocan en un altar, poniéndoles veladoras, igual con algunos chiles secos. Entonces este es solo un ritual, ¿no? Creo que hay varios, pero es una explicación de cómo el chile ha sido tan importante a lo largo del tiempo, ¿no? Y que también como México es parte de nuestra identidad. Aquí también nos menciona otro uso del chile, ¿no? De las limpias que algunos chamanes o brujos realizan en algunas comunidades, ¿no? Cuando alguien tiene mal de ojo y demás, utilizan un chile y otras hierbas
para pasárselo sobre el cuerpo y es como forma de limpiar, ¿no? Entonces creo que a manera de conclusión es importante el recuento histórico de cómo se ha venido utilizando el chile, ¿no? Y de cómo nos da identidad y de cómo se sigue utilizando y que aún sigue en pie todo esto, ¿no? Bueno, ya a modo de conclusión, también es importante pues ver que esto fue por cuestión de tiempo, ¿no? Una síntesis y un paso muy grande de la implementación que tiene este elemento dentro de la vida mesoamericana. Y ahora, ¿cómo se va a relacionar a esto? Pues tan fácil, ¿no? Las tradiciones se siguen resignificando, se siguen reconstruyendo, pero esos son pequeños o parte o algunos de los elementos que podemos todavía analizar desde la perspectiva antropológica, ¿no? Y pues también a modo de conclusión queda como el exhorto para que no nos cerremos, ¿no? a investigar temas como pues que la familia, la política, la economía, sino podemos sentar estudios o análisis sobre este tipo de pequeños elementos que van en el caso de este territorio, pues van a formar parte de esa gran base, de esa gran diversidad cultural que tenemos y de lo que podríamos definir como la mexicanidad, ¿no? Pues es cuanto. Bueno, agradecemos la participación de los compañeros y se da paso a la sesión de preguntas. Ahí atrás. Bueno, yo tengo una pregunta muy simple para los de la última ponencia. Me parece bastante interesante el tema. La verdad es de que, pues de alguna manera uno conoce otro tipo de organizaciones y pensamientos sociales a través de algo tan básico como es la alimentación o la significación que tiene un alimento. Y bueno, todo tiene un motivo o una causa. En su caso, ¿cuál sería realmente el motivo que lo que los motivó a estudiar esto sobre el chile como tal, ¿no? Bueno, una compañera que es la que no vino, Ale, ella pues tiene familiares de Puebla, ¿no? Entonces platicábamos un poco de cómo se daba pues los rituales y todo eso, porque ella también estudia cosas de la muerte y eso, ¿no? Y nosotros discutíamos sobre este tipo de elementos que forman parte de la identidad del mexicano, ¿no? Y que uno, pues acuérdense que sin maíz no hay país, ¿no? Siempre, entonces es como lo que tenemos. Pero pues qué pasa, ¿no? Y si no hubiera maíz en realidad, somos mexicanos, no somos, y algo muy representativo, pues después de eso es el chile, ¿no? Porque si no tiene chile y si no pica, pues no sirve o no sabe, ¿no? Entonces fue nada más así como la interacción de palabras por la compañera que tiene familiares allá, y de pues cómo a veces caemos como en una ceguera académica, ¿no? De que nada más vemos así lo que nos permite o lo que nos dan, y no vemos lo demás. Entonces cuando vamos a campo y vemos otra cosa se nos hace muy extraño, ¿no? No pensamos que es normal o que dentro de sus lógicas es normal, sino dentro de nuestras lógicas pues es ilógico. Entonces no tiene fundamento. Hasta que lo analizamos o lo podemos estudiar así, pues podemos entender que tiene un trasfondo pues, cultural, histórico y demás. Entonces, como surgió, digamos, esto. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, más que pregunta es comentario nada más. Al inicio hablaban algo sobre las cuestiones o las costumbres de la muerte. Por ahí nada más mencionar que obviamente pues en distintos lugares es muy diferente la forma en cómo se lleva a cabo todo este proceso de duelo. Por ahí veía angustiada mucho a esta Tana porque decía que no se valía, ¿no? Porque estaban en pleno duelo y todavía tenía que ir a dar de comer la familia del difunto. Acá mi comentario va en referencia a ese aspecto. No siempre, bueno, no sé, no escuché muy bien de qué lugar ella hizo el trabajo, pero en otros lugares es muy distinto el proceso que se lleva, ¿no? Por ejemplo, las familias o los familiares más cercanos a la persona que tuvo el deceso, ya sea de un padre, de una madre, de un hijo, siempre van con esa idea de apoyarlos, ¿no? En algunos lugares se llegan, o incluso las personas acostumbran a llegar con una despensa, con un punto de azúcar,
con bolsas de maíz, con pan, con agua, con diferentes alimentos, ¿no? En apoyo a la familia, obviamente, para que, entendiéndose que ellos están pasando por un momento difícil y que no es el momento en el que ellos estén pensando en qué van a dar de comer, qué van a dar de cenar, si van a dar café con piquete o nada más puro café, si van a dar bolillo o pan con pan de dulce, ¿no? Entonces es muy interesante observar esas cuestiones porque, por ejemplo, en esos lugares, específicamente en Santa Cruz, Capuzalto, que es de donde yo soy, cuando tú llegas y apoyas a la familia, en el momento cuando te sucede lo mismo a ti, la familia a la que apoyaste tiene como compromiso volverte a regresar ese favor, ¿no? Y obviamente pues va desde que no necesariamente contrates o pagues a los albañiles que están abriendo la fosa, sino que personas mismas son las que van a abrir la fosa, ¿no? Las que van a cargar las tablas, las que van a cargar el mismo cajón o el féretro donde traen al difunto. Entonces es una expresión cultural que es muy interesante observarla, sobre todo porque por esa misma, ¿no? Por esa reciprocidad que existe entre las personas, por ese apoyo mutuo y porque nunca se dejan solos, ¿no? Es muy interesante incluso observar cómo la gente dice que cuando hay mucha gente en el velorio es porque la gente era muy querida, ¿no? O la persona que falleció era muy querida. Cuando no hay nadie, pues es porque a lo mejor la persona era medio mala onda con los demás y obviamente pues no tiene esa... no se observa ese apoyo hacia la familia y hacia el mismo difunto, ¿no? Entonces, ahí nada más dejo mi comentario para hacerlo pues más interesante sobre todo el tema y da para más, ¿no? Todo este tema de la muerte. Gracias, profe Leo. Sí, este trabajo se realizó en Cacalomacán y ahí se tiene la tradición de dar todo, tienes que dar todo, tienes que dar de comer, tienes que atender a los demás y no a uno mismo. O sea, es una tradición así allá en Cacalomacán y está bien lo que ha comentado. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, para... Sí. No, adelante, por favor.